Muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos hoy a mirar un poco acerca del pasado, el peso del pasado. Les tengo que hacer un pedido, pero no, mejor se los hago mañana. Venga mañana y mañana le hago el pedido. Hoy vamos a hablar acerca justamente de las cargas del pasado y en el día de mañana, entonces, vamos a hablar del tema de la depresión y el desaliento. Para la lectura de hoy, los invito a que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, el capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer, este es un pasaje muy conocido, pero vamos a leer desde los versículos 12 al 14. 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a releer el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a recordar un episodio muy interesante que atravesó toda nuestra cultura para mirar un poco lo que significa la imaginación del hombre. Los griegos, en su mitología, decían que había un lugar que se llamaba Arcadia en su territorio, que era un lugar áspero, montañoso, donde vivían pastores muy rústicos. Ellos decían que en aquel lugar habitaba el dios Pan, que era el dios de los pastores. Era la residencia del dios de la naturaleza y el dios de los pastores. Ahora, usted recuerda esta figura que le acabo de pintar. Era una zona árida, era una zona áspera, había gente muy tosca, pastores, pero ellos la ubicaban allí al dios Pan, que era el dios de la naturaleza y el dios de los pastores. Pasó mucho tiempo y un poeta latino, Virgilio, que admiraba muchísimo a los griegos, siguiendo el modelo de los griegos, va a escribir una obra fundamental en la lengua latina, que es la Eneida, siguiendo a Homero. Y él entonces evoca ese lugar que se llamaba Arcadia, lo evoca, y él dice que era una región fértil y maravillosa, que era un lugar donde había una comunidad de pastores no contaminada por el mal y que vivían en armonía con la naturaleza, y que era una suerte de paraíso sobre la tierra. Pasó el tiempo y llegó el Renacimiento. En el Renacimiento dijeron, nosotros vivimos en una edad de violencia, en una edad difícil, en una edad de guerra, pero hubo una Arcadia en la que se vivió una edad de oro, donde había fraternidad, donde había amor, donde había maravillas, un Edén que nosotros hemos perdido, donde la tierra daba naturalmente el fruto y los hombres la recogían y no tenían que trabajar ni nada de esto. Y si usted ha leído el Quijote, sabe que el Quijote tiene un discurso de la Edad de Oro donde vuelve a hablar de lo mismo y dice dichosa edad y dichosos siglos aquellos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde había una armonía universal y todo lo demás. Fíjese usted el proceso, ¿no? De una tierra árida hicieron una mitología y empezaron a soñar con Arcadia. Arcadia era ese mundo ideal donde todo funcionaba maravillosamente, muy distinto a la Arcadia real. Se convirtió en la Arcadia ideal.
Y esa Arcadia ideal amargaba a la generación porque nosotros no somos como fueron ellos, pero ellos nunca habían sido como ellos se los imaginaban. Esa edad nunca existió. Esa edad existió solamente en la mente de los que la pensaban, de los que la imaginaban. Pero sin embargo fue permeando la historia. Y ellos elegían mirar eso como un ideal que tuvimos y que tenemos que volver a alcanzar, cuando realmente era inexistente. Nosotros tenemos que vivir en la verdad. Arcadia no existe. Arcadia no existe. Partamos de allí. Partamos de la base de que esos ideales que hemos forjado no existen. No existen. Nosotros vivimos en un mundo real. Y el mundo real está compuesto por personas reales. Y aunque a nosotros nos resulte doloroso, este mundo es un mundo de contradicciones, es un mundo de problemas, es un mundo de seres caídos. Nos tenemos que olvidar de hacer de esto Arcadia, porque este es un mundo así. Vivimos en un mundo sentenciado. Estamos en un mundo sentenciado. Adán y Eva pecaron y perdieron el Edén. El mundo fue sentenciado por Dios. Maldita será la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días. Espinos y cardos te producirán. Esa es la sentencia que está sobre el mundo actual. Nos engañamos pensando que este mundo puede ser un Edén. No puede ser un Edén. Este mundo es el mundo real en el que vivimos. Hay un problema muy fuerte cuando se confunde lo ideal con lo real. Es decir, tenemos que vivir la realidad. La realidad es que vivimos en este mundo en el que nosotros estamos y que este mundo está bajo la maldición del pecado. Y la maldición del pecado ha convertido este mundo en algo hostil, agresivo, adverso, y hay que arrancarle el fruto con el sudor de la frente, porque si no, no comemos el pan. Los espinos y cardos salen solos, pero lo otro hay que arrancarlo. Hay que sacarlo, y hay que sacarlo con esfuerzo. Pero esos espinos y cardos no solo aparecen en la tierra, esos espinos y cardos también nacen en el corazón de los hombres, y están en el corazón de los hombres. Nosotros vivimos en una sociedad violenta, una sociedad agresiva, una sociedad llena de sufrimiento, una sociedad que habla de solidaridad, pero que no es solidaria, con la presencia constante, diaria, cotidiana de la muerte. Esa es la realidad. La historia humana se abre con un crimen. El primer acto histórico sobre la tierra fue que Caín mató a Abel. Todo lo que pasó atrás sucedió en el Edén. Pero cuando entramos en la tierra y comenzamos a escribir la historia, el primer acto histórico es que alguien se levanta y mata a su hermano. Esta es la realidad en que nosotros vivimos. Cada uno de nosotros no solamente estamos en este mundo, sino que además formamos parte del mundo, formamos parte de lo que sucede. Y todos nosotros tenemos una historia personal. Y en nuestra historia personal pasaron cosas. En nuestra historia personal hay marcas. Y en esas cosas entre las cosas que pasaron y que tenemos en el fondo de nuestro corazón, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y esto le pasa a todos los seres humanos, sin excepción. Nadie vive en Arcadia. Todos están viviendo en el mundo real. Y todo el que vive en el mundo real tiene una historia. Y todo el que tiene una historia, en esa historia tiene cosas buenas y en esa historia tiene cosas malas. Tenemos una historia personal donde juntamos experiencias positivas y experiencias negativas. Y eso constituye una mochila que cargamos sobre la espalda, que es nuestro pasado. Eso está allí. Eso lo llevamos cada uno de nosotros. Tenemos que cargar con ese pasado todos los días. Hay cosas que recordamos del pasado y las recordamos con alegría. Y hay cosas que recordamos del pasado que las quisiéramos borrar para siempre, pero no las podemos borrar, porque nadie tiene todavía una goma de borrar para la memoria ni para los recuerdos. Están allí, forman parte de nuestra historia, forman parte de lo que nosotros somos y no podemos desligarnos de eso. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo siempre una historia del presidente argentino más inteligente que tuvimos,
el último de los inteligentes, en la década del 60. De allí en adelante, nada. Pero ya que tuvimos uno inteligente, por lo menos recordémoslo. El doctor Arturo Frondizi, que era realmente un estadista, en uno de sus viajes visitó la India. Y cuando visitó la India se encontró con Nerú, y Nerú lo llevó a conocer el palacio, lo que había sido el Palacio Real y todas las dependencias reales. Y él vio todos los retratos que estaban allí de todos los virreyes. Y entre ellos el virrey que había encarcelado, torturado a Nerú. Y entonces le preguntó, le dijo, pero escúcheme, ese que está ahí, ¿no fue el que lo encarceló a usted, el que lo torturó? Como diciendo, es extraño que tengan ese cuadro allí. Y él dijo, sí, porque él forma parte de la historia. Él forma parte de la historia. Es decir, no podemos bajar el cuadro porque forma parte de la historia. Nos guste o no, eso nos recuerda que eso forma parte de nuestra historia, que no se puede borrar, que está allí y que por algo lo tenemos allí. Quiere decir que él le dio una gran lección. No se puede borrar el pasado está allí. Poncio Pilato condenó a Jesús. Lo condenó bajo las presiones seguramente políticas del pueblo que estaba exigiéndole la muerte de Jesús. Hizo escribir un título que decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y vinieron los judíos y dijeron, no tienes que poner el rey de los judíos. Claro, se sintieron ofendidos. O sea, el rey de los judíos estaba crucificado. Era una ofensa para ellos que dijeran, este es el rey de los judíos y los romanos lo matamos. Dice, lo que tenías que haber puesto es así. Este es Jesús, el que se hizo el rey de los judíos. Y Pilato le contestó, lo que he escrito, he escrito. Como diciendo, ya está. Eso ya pasó. Ya está allí, está escrito para siempre. Ahora está puesto sobre la cruz y ahora yo no lo voy a sacar. Eso corresponde a mi pasado y ya está. Bien o mal, está allí. Podemos decir lo mismo de nuestra vida. Lo que está escrito, está escrito. Lo que hemos hecho en nuestro pasado, lo hemos hecho. Lo que nos ha pasado, nos ha pasado. No podemos cambiar la historia. No podemos cambiar la historia. Si seccionamos el tronco de un árbol, nos vamos a encontrar con una cantidad de anillos. Los que saben de eso, leen en los anillos toda la historia. Allí hay un anillo angostito porque fue un tiempo de sequía y entonces no pudo crecer. Aquí hubo un incendio en el bosque y se quemó una parte, por eso están estas marcas. Todo está allí. Y al ser humano no se lo puede cortar así como el árbol, pero el corazón del ser humano tiene todos esos vestigios del pasado, tiene todo allí puesto. Eso pertenece a nuestra vida. Por lo tanto, cuando hablamos acerca del pasado, tenemos que pensar que en nuestro pasado hubo años de sequía, hubo momentos de incendio, hay golpes recibidos y todos han dejado en nosotros en alguna forma esa marca que perdura hasta ahora. ¿Cuál es el contenido de tu mochila emocional? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que llevas ahí? ¿Qué es tu pasado? ¿Problemas de infancia? Algunos llevan en la mochila problemas de infancia, padres que han sido desaprensivos, padres ausentes, padres golpeadores, padres que los abandonaron, y eso está en la mochila. Otros tienen heridas emocionales, traumas, como lo llamamos ahora, abusos sexuales, violaciones, golpes inesperados, traiciones, abandono, fracasos matrimoniales. Eso también forma parte de las heridas emocionales que quedan en nuestra vida. Hay pérdidas que se acumulan allí. La pérdida de seres queridos, la pérdida de afectos, la pérdida de amigos, la pérdida de nuestros padres, la pérdida de nuestros hermanos. Puede estar todo acumulado allí, está todo allí. Y hay culpas también, hay culpas. Hay errores cometidos que no podemos remediar. Traicionamos y querríamos olvidarnos de ese día que traicionamos, pero traicionamos. Engañamos
Y queremos olvidarnos de que alguna vez mentimos, pero mentimos. ¿Hay alguien aquí que no haya mentido? Perdón. ¿Hay alguien hoy aquí que no haya mentido? ¿Hoy? Yo tenía, en una época de mi vida trabajaba con un pastor mayor haciendo radio. Él era el que producía el programa y yo estaba allí. Y un día me dijo, mira, el hombre es mentiroso por naturaleza y sigue siendo mentiroso toda la vida. Toda la vida. Dice, y se convierte a Cristo, pero igual desconfía de su palabra, porque sigue mintiendo. Sigue mintiendo. Es decir, no lo extirpamos nunca. Bueno, queremos sacar eso de la mentira, queremos ser veraces permanentemente. Fuimos injustos. ¿Quién no ha sido injusto con alguien que le hizo bien? Fuimos injustos, fuimos desagradecidos, no agradecimos a tiempo. A mí esto del agradecimiento es una cosa que me preocupa bastante porque he visto muchos desagradecidos. Y en un momento, hace unos años, no tantos años, dije, yo en mi vida no quiero ser desagradecido. Y fui de cada uno de los maestros que me había enseñado algo para decirle gracias. Después me llamaban, porque después siempre los llaman a uno para el velorio para que hablara. Y yo decía, bueno, este es el momento en que uno dice que la persona era buena, le hizo bien y todo lo demás, pero quiero decirle que yo se lo dije antes, que es lo importante. No vengo acá a declamarlo, se lo dije antes. Al primer pastor que tuve en mi vida se lo pude decir. A los maestros que tuve se lo pude decir. Antes que se fueran. Y ya todos se fueron porque ya uno está en primera fila, ¿no? Al próximo que llaman es nuestra generación. Pero le pude decir a todos ellos esto. ¿Por qué? Porque este es un mundo de desagradecidos. Y porque muchas veces yo en la mochila me di cuenta que llegaba tarde. Tarde para decir gracias. Y hay un momento en que uno se para y dice, pero puede ser que siempre llegue tarde. No. No voy a llegar tarde. Con ellos no voy a llegar tarde. Y gracias a Dios no llegué tarde. La palabra de Dios dice, y sed agradecidos, Pero tenemos que decir que muchas veces no le damos tanto valor a esa palabra. Y hay cosas que pasaron y que son culpas nuestras que no podemos reparar. Antipatías que tenemos, odios, rencores, resentimientos. Todo eso forma nuestro pasado, es la carga de nuestro pasado. La cargamos como una mochila y son cosas que están presentes porque están allí. No nos podemos despegar de eso. Cuando todo eso empieza a gravitar en nuestro presente, es decir, cuando todo eso que es nuestra historia empieza a pesar sobre nosotros hoy, entonces nos sentimos aplastados, nos sentimos abrumados, nos sentimos deprimidos, nos sentimos angustiados, nos sentimos perturbados, porque todo eso está presente. Y muchas personas viven poniendo parches en su vida, parchando todo eso o tratando de ignorarlo. Y nosotros, no sé si por acá, pero en Argentina tenemos una frase cuando alguien anda más o menos, que uno le dice, ¿cómo vas? Y tirando. Como diciendo, estoy llevando un peso detrás y estoy tirando hacia adelante porque no puedo más. Es la frase. Es una forma también de vivir. Es una forma de movernos. Todo eso es nuestro pasado y ese pasado lo llevamos con nosotros. Pero tenemos que ir al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el camino en un mundo hostil como el que vivimos? En un lugar que no es el paraíso, que no es Arcadia. En una sociedad compleja como la nuestra y cada vez más compleja. En un clima angustiante como el que estamos viviendo permanentemente. ¿Cómo hacemos para manejar la carga de un pasado agobiante? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salir de estos enredos emocionales de nuestro pasado que pesan sobre nosotros? Sobre esto no hay soluciones mágicas. Hay gente que para romper con el pasado
trata de encontrar manos santas, adivinos. Ahora hay una nueva que son armonizadores. Armonizadores. Es decir, que lo ponen en armonía, ¿no? Armonizadores, mentalistas, que ofrecen soluciones mágicas. Y hay ofrecimientos religiosos también que aparecen como mágicos. Venga Cristo y se soluciona todo el problema. Los problemas interiores, usted cambia todo, se olvida del prójimo y se olvida de su pasado y se olvida de todo eso. La realidad demuestra que muchos cristianos viven hoy en desarmonía a pesar de haber recibido a Cristo en su corazón y de tener a Cristo en su vida. Y que muchos cristianos, como los demás, no se llevan bien con su propio pasado, con sus propias cosas. Y que andan tirando, como dicen los argentinos, andamos tirando. Dios nos ha dado recursos espirituales para vivir armónicamente, pero tenemos que aprender a manejar esos recursos espirituales. Y este es el problema, que muchas veces nosotros hemos reducido el asunto a levantar la mano un día, pasar adelante, bautizarnos, pertenecer a la iglesia, pero no hemos ahondado en nuestra vida espiritual para superar ese pasado. Y si no ahondamos en nuestra vida espiritual, levantando la mano y pasando adelante, no se soluciona el problema. Es el comienzo de una nueva vida. Es el comienzo de una nueva vida. Nos ha sido dada nueva vida, pero después tenemos que ejercitar esa nueva vida para que la vieja vida que pesa sobre nosotros empiece a no gravitar negativamente, no a no existir. Existir va a existir siempre, pero que no gravite emocionalmente en nosotros. Por eso hemos leído aquí esta reflexión del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Él habla acerca de su propia vida. Y él dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ahora yo creo que estas palabras de Pablo hay que interpretarlas a la luz de su historia. Uno tiene que recordar la historia de él para entender el contenido de estas palabras. El apóstol Pablo fue un hombre de una esmerada educación. En sus cartas se nota la esmerada educación que tenía. En primer lugar, porque sabe manejar perfectamente el razonamiento griego. En segundo lugar, porque menciona trozos de literatura que hablan de un hombre con una gran preparación. Y además se había criado en Tarso de Cilicia, que era una ciudad académica, lo que quiere decir que tenía una profunda formación, por un lado una formación secular y por otro lado una gran formación religiosa. Él mismo dice que se había criado a los pies de uno de los 7 grandes sabios judíos, que recuerda hoy todavía el judaísmo como pilares de su religión. Él se había criado con ellos. Lo que quiere decir que tenía una gran cultura, cultura secular, cultura griega, y por el otro lado una formación religiosa profunda, judía, con uno de los máximos teólogos judíos de su tiempo. Sin embargo, él se había convertido en un fanático religioso despiadado, un fanático religioso extremista, un fundamentalista, un violento, un hombre que hoy estaría tirando bombas, pero que en aquel tiempo, como no tenía bombas, entonces salía a perseguir cristianos y los llevaba y los torturaba y los hacía maldecir su fe, los hacía blasfemar, los obligaba a blasfemar. Y cuando había que votar qué se hacía con algún cristiano, él votaba por la muerte y que no se contentaba solamente con perseguir a la gente que estaba allí en su ciudad, sino que pedía cartas para ir a otros lados y para perseguirlos. Ahora, yo no sé qué pasa por la cabeza de un torturador, no sé qué pasa, pero la cabeza de Pablo era la cabeza de un torturador, de un hombre que había hecho sufrir al prójimo, de que los había obligado a blasfemar. Y usted sabe que cuando una persona de convicciones, cuando le dicen que a una persona de convicciones, alguien que lo tomó prisionero lo está obligando a blasfemar, allí se está hablando directamente de tortura, lo está torturando. Este era el apóstol Pablo, este era Saulo de Tarso. Hasta que un día la vida se da vuelta
Y cuando la vida de Pablo se da vuelta, él se encuentra con una realidad totalmente diferente. Se encuentra con una mochila de culpa. Se encuentra con una mochila en la espalda tremenda. Él tomó a estos seguidores de Cristo y los torturó y los hizo blasfemar y votó la muerte de ellos. Y ahora se da cuenta que ha sido injusto, que ha sido violento, que ha sido un fanático y que ellos tenían realmente razón. Que él se levantó contra inocentes, que torturó inocentes, que votó la muerte de inocentes, de hombres que tenían convicciones puras. Yo me imagino lo que significa esa mochila del pasado en este hombre. Me imagino lo que significaba para este hombre pensar, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Pablo tenía una mochila tremenda sobre las espaldas y por eso dije estas palabras, una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Hay que leerlas en el contexto de la vida de Pablo, en lo que él realmente fue, en lo que pasó. Dios lo sorprendió en el camino a Damasco, pero cuando lo sorprendió Dios ya él había encarcelado, había torturado, había matado cristianos. Había participado de todas estas cosas. Su vida sufre un vuelco, es renovada. Antes estaba centrada en él mismo, pero ahora se lanza una tarea creativa, positiva. Ahora va a predicar a Jesucristo, pero lleva una mochila en las espaldas. ¿Y qué es lo que hace él con esta mochila en las espaldas? En primer lugar, él admite su pasado y lo verbaliza. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a ver que en ningún momento Pablo niega su pasado y lo verbaliza. Es decir, lo pone en palabras, lo habla. Esto es lo que me ha pasado. Hay gente que tiene golpes emocionales y no los ha hablado nunca. Y cuando los habla con rabia o con reproche. El asunto es que tenemos que aprender que eso forma parte de mi vida. Y entonces yo tengo que hablarlo. Y el apóstol Pablo lo habla. Él dice, por ejemplo, yo fui fariseo, perseguidor de la iglesia. Yo he sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él lo está verbalizando. Y yo estoy mencionando las cartas a los filipenses, a Timoteo, a los corintios y las confesiones públicas que hace en el libro de los Hechos. En todos lados donde él estaba, él no negaba su pasado negativo, lo malo que tenía. Él lo hablaba, lo decía, lo verbalizaba. Él decía, esto forma parte de mi pasado. Esto es una realidad que yo la tengo presente. Por eso la palabra olvidando lo que queda atrás no significa que lo saco de la memoria. Él tenía en la memoria todas estas cosas. Las tenía todavía. ¿Cómo hay que interpretar entonces la palabra olvidando lo que queda atrás? ¿Cómo tenemos que interpretar esta palabra si resulta que Pablo lo está recordando permanentemente lo que tiene atrás? Es que él no está hablando de la memoria, nadie puede borrar algo de la memoria. Pero algo pasó en la vida de él que produjo en él una transformación tan profunda, tan grande, como para que pudiese mirar estas cosas que pertenecían a su vida pasada como algo que ya no tiene poder sobre él, ya es inerte, ya la puede contemplar y comentar sin que se alteren sus emociones. Está hablando de algo que pertenecía al pasado. Es que él había vivido realmente, profundamente, su experiencia de conversión. Él se había convertido a Cristo. Él se había convertido a Cristo, pero se había convertido a Cristo de verdad. Y como se había convertido a Cristo de verdad, él no oculta su pasado, no llora sobre su pasado, ni siquiera trata de arreglar su pasado porque no puede arreglarlo. Él lo verbaliza con toda sinceridad. Esto es lo que yo era. Su encuentro con Dios produjo un cambio. ¿Y qué fue lo que sucedió en su vida? Que Jesús se acercó hasta él en el camino a Damasco y le dio la clave espiritual. Le dijo que tenía que nacer de nuevo. Vamos a ponerlos en términos conocidos para nosotros. Y claro, uno dice, no, es imposible que esto suceda. Sí, sucede.
Y este es el milagro de Dios en nuestra vida y es el milagro sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Que un cristiano que se ha acercado a Cristo y ha entregado su vida a Jesucristo es una nueva creación. Es una nueva creación. Nosotros leemos a veces mal el texto ese de 2 Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la palabra criatura en nuestro lenguaje la aplicamos a los chicos, es una criatura, ¿no? Pero la palabra esa significa es una nueva creación. Es una nueva creación. Algo profundo pasó en la vida de aquel que se acercó a Jesucristo en su corazón. Algo profundo pasó en su vida que el Dios creador, que suspendió en el séptimo día de la creación, toda la creación, la suspendió allí y dijo, todo está hecho y está hecho bueno en gran manera, vuelve a actuar como Dios creador en nosotros. Si usted va a la vieja Europa y visita los bautisterios de la vieja Europa, el bautisterio, por ejemplo, de Florencia, o los bautisterios de Ravenna, todos los bautisterios que hay allí en Europa, los que quedan. Ustedes saben que en las construcciones antiguas el bautisterio era un lugar aparte de la iglesia. Se edificaba la iglesia y afuera se hacía un lugar que era el lugar del bautismo. Entonces usted va a Pisa y está la iglesia y a unos 100 metros está el bautisterio. Y hay una pileta muy grande, donde se bautizaba la gente allí. Ahora, lo notable de estos bautisterios es que son octogonales. Son 8 paredes. Son octogonales. Y usted sabe que en la Edad Media y posterior a la Edad Media se usaba mucho el símbolo, ¿no? La puerta de entrada, cuando usted entra al bautisterio, lo primero que ve es que allá está la figura de Cristo y en el medio está el lugar del bautismo. ¿Por qué octogonales? Ellos lo explicaban. Decían porque 7 son los días de la creación y nosotros entramos por el 8º día de la creación. Dios ha creado en nosotros una nueva vida y sobre ese lugar se entraba, porque Dios había dado una nueva vida. Ahora, hermanos, Dios nos da una nueva vida, una nueva vida. No es que cambia lo superficial, hay algo que es una nueva creación. Si usted se convirtió verdaderamente a Cristo, y si no, mírese un poco por adentro, porque a veces hay gente que se convence de que esto es verdad, pero realmente no se ha convertido a Cristo. Si usted se convirtió realmente a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo entiende usted esto de las cosas viejas pasaron? Que hay una línea demarcatoria entre el pasado y el futuro. Que hay una línea demarcatoria que tiene que estar allí. Entonces, si usted sigue revolviendo el pasado, algo está fallando en su vida espiritual. Porque eso ya no tiene que tener injerencia sobre su vida. Porque el Señor viene para hacer nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Y si usted realmente entendió lo que significa la cruz de Cristo, si entendió realmente lo que significa el sacrificio de Cristo, si entendió realmente que Jesucristo muere para darnos vida y que nos otorga esa vida, y que esa vida es una vida nueva que desciende de lo alto y que es el milagro de la conversión, que es cuando yo llego a Jesucristo. Si usted entiende realmente eso y lo mete adentro y lo vive profundamente, usted va a mirar su vida pasada como lo que es, lo que pasó. No se borra, pero es otra persona la que le pasó. Es otro. No soy yo. Yo soy la nueva criatura en Cristo. Y yo tengo ahora que en esta nueva vida avanzar. En esta nueva vida crecer. Ahora empiezo a mirar para adelante y no para atrás. Es aquello que decía Corrie ten Boom,
la holandesa que estuvo en los campos de concentración, con esa forma tan sencilla que tenía ella de explicar las cosas. Dice, Dios dice que tiró todos los pecados, todo el pasado, todo al fondo de la mar. Dice, pero además puso un cartel que dice no pescar. ¿Se da cuenta lo que quiere decir? Que hay gente que va y pesca sobre eso y empieza a sacar y sacar y sacar. No, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es la vieja historia que alguna vez conté aquí de San Agustín, cuando la amante lo vuelve a tentar y lo agarra y le dice, Agustín, soy yo. Y él le dice, sí, pero yo ya no soy yo. Yo no soy yo. Es decir, eso es convertirse a Cristo. Eso es convertirse a Cristo. Es esa transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y que nosotros simplemente tenemos que acercarnos al Señor cada día para entender cuál es el milagro que Dios ha operado en nosotros. Dicen que Lutero era atormentado en las noches por sueños donde recordaba pecados que ya tenía olvidados. Hasta que un día se dio cuenta que era Satanás el que realmente estaba obrando en su vida para que él hiciera eso. Y dice que en el próximo sueño le escribió, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ahora, ¿usted ha estado limpio de todo pecado por la sangre de Cristo? Entonces usted no puede llevar culpas del pasado, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado de eso, de todo pecado. Usted ha recibido ofensas, son pecados que se han cometido contra nosotros. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, de todo pecado. Y traza una línea y se convierte a Cristo y empezamos una nueva vida. Empezamos a contar de allí para adelante, desde el momento en que nacemos de nuevo con Cristo Jesús. Esto es lo que tiene claro Pablo. Por eso está escribiendo, olvidando lo que queda atrás. Y esto no significa que no lo trae en el recuerdo. Significa eso pertenece al pasado, no tiene peso emocional sobre mi vida. Es lo que pasó. Es el otro Pablo el que lo hizo, es el Saulo de Tarso. De ahí que los grandes momentos espirituales en la antigüedad hacían que la gente se cambiara el nombre. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque justamente estamos frente a una nueva vida, es una nueva persona, es un cambio espiritual profundo. Y ese cambio espiritual hacía que también cambiaran su nombre, eran otra persona. Es el milagro de Dios en la vida de los hombres. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Si yo me paso, usted tiene que pensar que sacaron el reloj de ahí y es el que lo sacó el que tiene la culpa, no yo. Y esto es algo que aparece en toda la Escritura. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos detenemos en ciertos detalles de la Escritura. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo nacer de nuevo. Quiere decir que hay un nacimiento, que es el primer nacimiento, y hay un segundo nacimiento. Me hizo renacer. Va a decir después, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios ha llegado a nosotros y no ha llegado solamente como letra, ha llegado encarnada en Cristo, porque Cristo es la palabra viviente de Dios. Y cuando decimos que la palabra de Dios llegó a nosotros, estamos diciendo que el que llegó a nosotros es Jesucristo, que es la palabra viva. Y Él entregó la vida por nosotros. Entregó la vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una nueva vida. No sé si lo voy a hacer, pero posiblemente estoy estudiando eso. Quisiera escribir un libro sobre la evolución espiritual de Miguel Ángel. La evolución espiritual de Miguel Ángel. Un día Miguel Ángel, 25 años, termina la piedad, la famosa piedad que todos conocemos.
está la piedad puesta en un lugar y él se paraba y la miraba enfrente y ve dos florentinos que pasan por allí, que lo conocen a él y conocen a todos los artistas, y uno le dice a otro, ¿de quién es esto? Y el otro le da cualquier nombre. Y entonces se pone bravo Miguel Ángel, con mucha rabia, espera la noche, y a la noche vuelve y le graba en la cinta que tiene la Virgen acá, Buonarroti. Es decir, esto es mío, esto lo hice yo. Habla del orgullo y de la soberbia que marcó una etapa importante de su vida. Habla de todo eso. Pero ya cuando él pinta el juicio final, ya están las postrimerías de la vida. Él pinta su autorretrato. ¿Y dónde pinta el autorretrato? Él pinta a San Bartolomé, que dicen que fue desollado. Y San Bartolomé tiene su piel en la mano, así. Y en esa piel desollada, él pone allí su retrato. Es el hombre que está diciendo que está vacío y que llega vacío al juicio final, al trono de Dios. ¿Por qué? Porque él había tenido una amiga, Victoria Colonna, que era una mujer que conocía la Biblia y que conocía el Evangelio y que le había hablado a él de la Biblia y el Evangelio. Y él la admiraba muchísimo a Victoria Colonna. Y había tomado de esa mujer aquella propuesta espiritual de que el hombre no puede salvarse por lo que es. Y escribe en ese momento un poema donde él dice que es vana la pintura y vana la escultura, y que solamente confía en los brazos del crucificado que se abren para recibirme. Está diciendo que va desnudo al trono de Dios, sin nada, confiando en la gracia de Dios. Pero cuando ya estaba en los últimos años, él hace una de las últimas piedades, una piedad donde aparece Nicodemo. Cristo está sin vigor, muerto, es un cuerpo muerto. Ese cuerpo ha dado la vida. Y detrás está Nicodemo, que se levanta. Y sobre Nicodemo, en la cara de Nicodemo, él pone su cara. Es la cara de Miguel Ángel. Y los que comentan esto dicen, esta escultura representa en Nicodemo el nuevo nacimiento. La vida de Cristo se derramó y él toma el vigor de esa vida y vive. Había llegado Miguel Ángel en el final de su vida a entender lo que significaba nacer de nuevo. Y elige a Nicodemo, el hombre que recibió de Jesús la palabra nacer de nuevo, para retratarse a sí mismo como aquel que se acerca al Cristo muerto, pero que tiene la vida de Cristo adentro. Y esto es lo que nos sucede, que nos acercamos a Cristo y la vida de Cristo entra en nosotros. Nuestra vida ha sido vaciada, ha sido vaciada. Ha sido vaciada de aquel pasado, como se pintó Miguel Ángel en el juicio final. Nuestra vida no tiene nada del pasado para ofrecerle a Cristo. Y tampoco del presente, porque entramos al cielo por la gracia de Dios. Pero la vida de Cristo es lo que nos da vida a nosotros y nos da esta nueva vida. Si usted ha recibido a Cristo, tiene que vivir la plenitud de la vida cristiana. El Señor Jesucristo dijo que Él venía para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Hay cristianos que viven vidas raquíticas, vidas enfermizas, vidas enclenque, que andan buscando siempre muletas para seguir adelante en su vida espiritual. Pues tire las muletas porque Cristo es poderoso. Tírelas. Y algo está fallando en su vida espiritual si usted necesita siempre que le den un empujón para ir adelante. Algo está fallando.
Yo vine a hablar la verdad descarnada y posiblemente alguno se pueda sentir mal. Si usted se siente mal, me alegro. Porque quiere decir que Dios en alguna forma le está diciendo algo. Y yo veo ya al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor en este tiempo, no como ese cuerpo triunfante del pasado, esos hombres que miraban hacia adelante y tiraban hacia adelante. Hoy lo veo con una cantidad de enclenques que van pidiendo el socorro por esto y el socorro por el otro y el socorro por lo demás allá. ¿Y sabe qué? No hemos entendido lo que significa la cruz de Cristo y no hemos entendido lo que significa el sacrificio de Cristo y no hemos entendido lo que significa la nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso andamos enclenque como andamos. Entonces venimos y decimos, no, porque en mi pasado, mi padre, como no es una nueva criatura usted, no ha perdonado a su padre. El Señor Jesucristo no ha entrado en su vida y ha remediado todo eso y ha quitado sus pecados y sus cargas. No, lo que pasa es que yo necesito. Y empezamos a necesitar cosas porque no entendimos lo que es la cruz de Cristo. Porque no nos hemos aferrado de Cristo como debíamos. Hay que vivir un cristianismo viril, victorioso, potente, donde la vida de Cristo realmente se manifiesta en nosotros. No este cristianismo enclenque de que todos necesitan un empujoncito para seguir adelante. Nadie te tiene que empujar. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo llena la vida, entonces la vida se dinamiza. Y si estás necesitando que te empujen, entonces hay un problema con el Espíritu Santo, que no está llenando tu vida. Está allí la clave, está allí el problema. Cuando el pasado empieza a pesar en nosotros, es porque no hemos entendido el valor de la cruz de Cristo y no hemos entendido la eficacia de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Que Él renueva nuestra mente y nuestro corazón. Él renueva todo eso. Y si ha renovado nuestra mente, yo entonces no puedo hablar de los traumas de la infancia y de que mi mamá o mi papá o lo que me ha pasado. Por eso he llegado a Jesucristo, porque venía con todas esas marcas y me entregué a Cristo, ¿para qué? Para que Cristo quitara esas marcas. Y si no he sacado esas marcas, yo tengo que replantearme mi vida espiritual, incluso tengo que replantearme si mi experiencia de conversión es experiencia de conversión, si realmente le he entregado mi vida a Jesucristo. Nosotros muchas veces nos hemos aferrado de una frase que la hemos interpretado mal, que es recibir a Cristo, recibir a Cristo. Y entonces adicionamos a Cristo a nuestra vida como si fuera un huésped más que tenemos, al que recurrimos en el momento en que lo necesitamos. Realmente la conversión es entregarse a Cristo, es entregarse a Cristo. Es eso que Pablo decía, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se murió y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo ya el yo. Y cuando uno le sigue pesando el pasado es porque está viviendo el yo. Está viviendo el yo. No está viviendo Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros, lo vuelve a decir Pablo a los Colosenses, es la esperanza de gloria. Es lo más glorioso que tenemos. Imagínense ustedes, Dios suspendió la creación el séptimo día y resulta que hace nuevas criaturas en aquellos que se acercan a Cristo. Que Cristo esté morando en nosotros es la esperanza de gloria realmente. Y este Cristo que mora en nosotros es el que tiene que renovar cada día nuestra vida, es el que tiene que darnos fuerzas, es el que sana nuestras heridas, el que quita todas nuestras dolencias, el que nos rejuvenece como el águila, como dice Isaías. Cristianos poderosos, no cristianos enclenque. Cristianos que ayudan a otros, no que necesitan permanente ser ayudados. Cristianos que, como decía Francisco de Asís, que no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser bendecido como bendecir. Que esté mirando para afuera, para el otro, para el semejante que está allá. Y que entienda que tiene una misión en la tierra que cumplir y que no puede estar lamiéndose las heridas que Cristo sanó, ni abriendo las heridas que Cristo suturó.
Es un cristianismo poderoso el que tenemos que vivir. Y estamos viviendo un cristianismo mediocre. Estamos viviendo un cristianismo enclenque. Estamos viviendo un cristianismo raquítico y necesitamos vivir un cristianismo vigoroso. Esta hora que está viviendo la humanidad necesita cristianos que realmente estén llenos del Espíritu Santo, que estén entregados a Jesucristo y que no vivan ya ellos, sino que Cristo viva en ellos. No estemos lamiendo las heridas del pasado. Cristo tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar. Y sanó todas nuestras heridas y curó todas nuestras dolencias. En la cruz de Jesús y en el poder de la cruz está eso. Si usted se aferra de la cruz de Jesús y del poder de Jesucristo, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y usted tiene la nueva vida en Cristo Jesús. Y en esta nueva vida tiene que andar hacia adelante, tiene que caminar hacia adelante. No más cristianos de enclenque. En Miraflores, no más cristianos de enclenque. Todos los consejeros de la iglesia, si reciben en la consejería pastoral un cristiano enclenque, le dan el CD de esta predicación y que se vayan a su casa a escucharlo. Les he ahorrado el trabajo. Les he ahorrado el trabajo. ¿Por qué? Porque realmente creo que la iglesia, que siempre es afectada por las corrientes de afuera, que nunca puede librarse de las corrientes de afuera, ha sido influenciada negativamente también por el pensamiento de afuera. De esos hombres que están constantemente mirando la vida hacia atrás, esa actitud freudiana de estar siempre revisando el pasado y nunca proyectando el futuro. Y hemos sido afectados por eso. Hemos sido afectados por eso. Los cristianos miran hacia adelante y dicen, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Usted no lo va a encontrar una sola vez al apóstol Pablo diciendo, estoy llorando por mi pasado. Él está siempre victorioso mirando hacia adelante, porque tiene una carrera por delante. Y cuando llega al final de la vida, él dice, he acabado la carrera, he acabado la carrera. Es decir, terminé y terminé bien. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestra vida. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. No disminuyamos el poder de la cruz de Cristo y de la sangre de Cristo. No disminuyamos el poder de la cruz de Cristo y de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo y de la cruz de Cristo está todavía vigente con todo su vigor. Hace años cantábamos, hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Ahora lo dejamos de cantar. Bueno, hay que volver a cantarlo. Hay que cantar nuevamente que hay poder en Cristo y hay que empezar a vivir en el poder del Señor Jesucristo y creer en el poder de la sangre de Cristo que nos limpia. Y cuando vamos a Jesucristo, nuestra vida sufre un cambio total. Empezamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Nos ponemos de pie para orar.